buenas noches, distinguidos hermanos. Estamos aquí otra vez en su programa 2000 años después. Estamos aquí en FETV, el canal de la misericordia. Hoy tenemos un programa que está pletórico de interés por varias razones. Porque hoy vamos a hablar de nuestra Madre, la Virgen María. Pero también, o de alguna manera, podríamos decir que vamos a hablar de un hijo pródigo, de alguien que se fue de la casa de su padre, pero también se alejó de su madre de alguna manera y ahora nos quiere hablar un poco de esa realidad, de cómo él avanzó y caminó por este regreso hacia los brazos de la madre. Y para eso contamos con la presencia de nuestro hermano y amigo Rolando Ovaldía. ¿Cómo está, Rolando? Muy bien, gracias a Dios y gracias a la Santísima Virgen María y a usted, el alcalde, que siempre está presente a temas muy importantes para la Iglesia del Señor. Muy bien, gracias Rolando por estar aquí. Y antes de continuar con el programa, quería, como siempre, anunciarles de que esta transmisión llega gracias a cada uno de ustedes. FETV se sostiene gracias a ustedes. ¿Cómo hace eso? Primero, recuerde que gracias a su sintonía, porque nadie ama lo que no conoce. Entonces, efectivamente, si usted ve FETV, se va a nutrir, va a aprender de la programación. En segundo lugar, importante, también recordar que FETV requiere sus oraciones. Nada de lo que podemos hacer nosotros para servir a Dios sin la oración va a fructificar. Y en tercer lugar, importante también, cómo usted puede colaborar de manera material para que FETV pueda alcanzar su meta. De dos formas muy concretas, a través de un voluntariado donde ofrece su trabajo, experiencia, esfuerzo para que FETV pueda alcanzar su meta, o dos, a través de una donación efectiva que usted puede hacer de varias maneras. Puede hacer a través de la tarjeta de crédito, Visa o Mastercard, o las tarjetas clave, también de manera efectiva en las diversas cuentas que tenemos en el Banco Nacional, en el Global Bank y en el Banco General. Todas se llaman igual, Fundación para Educación en Televisión, FETV. Fundación para Educación en Televisión, FETV. Simplemente de esta manera identifica nuestra cuenta y puede hacer llegar su aporte. No importa el tamaño de su aporte, sino el corazón con que usted lo dé para que FETV pueda llegar a todos los hogares de nuestro país. Dicho esto, hermanos, iniciamos ya, propiamente dicho, nuestra entrevista, que va a ser un placer, con nuestro hermano Rolando Ovaldía. A ver, Rolando, coméntanos un poco acerca de este regreso que nos hablas. Porque si dice regreso, es porque estuviste alejado. ¿Cómo es eso que estuviste alejado de nuestra Madre, la Virgen María? Voy a ser breve. Alejado y regresé precisamente porque yo nací dentro de la Iglesia Católica. Mis padres eran de la Iglesia Católica. Así que desde bauticé y a los 11 años hice la primera comunión. Pero que como todos católicos, no tuve esa formación fundamental que iba haciendo. Así que me aparté definitivamente de la iglesia como joven que era. 17 años, primer contacto que tuve con la iglesia protestante a través de mi hermano, y fue que ahí a los 16 años, entre comillas, como se dice en el argot de la iglesia protestante y mayormente en la iglesia pentecostal, acepté Cristo Jesús en mi corazón el 10 de marzo de 1980. A partir de ahí empezó mi odisea y mi desarrollo dentro de la iglesia protestante. Entonces, de ahí más adelante, cuando tenía 24 años, por unos sueños que tuve, y luego de haberme casado también con la que ahora decidí ser pastor sin una formación teológica en una comarca que se llama Madungandí, que es cuna. Luego de allá, sentí la necesidad de estudiar teología y regresé acá a Panamá y seguí estudiando, estudié y seguí estudiando en la iglesia Osana capital, 4 años,
de estudio y así cuando empezaba a estudiar, así también estaba estudiando. Y así fue mi trayecto como pastor y conferencista, teología, di clases de hermenéutica, de homilética, historia de la iglesia, en ciertos ámbitos de la iglesia protestante, hasta que en el año 2011, precisamente donde caí muy enfermo y tuve como un poquito de tiempo así para poder entrar de lleno en las Sagradas Escrituras. Fue ahí donde yo encuentro el sentido de la Iglesia Católica cuando leo Mateo 16, 18, donde dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ese texto siempre lo había leído, lo había escuchado, sabía cómo lo interpreta la iglesia protestante. Sin embargo, tomé en cuenta las reglas de la hermenéutica que me habían enseñado, teniendo yo libro de esto. Entonces, tomando esas reglas, me vine a cuenta que había un error de interpretación. Y luego entonces cercioré de que la interpretación era correcta de la Iglesia Católica. A partir de ahí me nació esa curiosidad de escudriñar sobre el desarrollo de la Iglesia y sobre las enseñanzas católicas, más que todo las dogmas. Así fue que 6 años después, a partir del 2011, 6 años, en el 2017, exactamente decidí en el 1 de enero regresar, como se dice, a casa, ser vuelta para ser católico. Gracias, Rolando, por ese testimonio y esa experiencia. Evidentemente, empezaste tu camino de regreso, pero sin embargo, uno de los testimonios creo que es común a personas que vuelven de la iglesia protestante a la iglesia católica, ya sea que nacieran en la iglesia protestante o fueran católicos, protestantes y volvieran. Una de las cosas que les es más difícil, y todos lo confiesan, es la Virgen María. Entonces, aceptan, tienen algún proceso, se acercan a la iglesia, después poco a poco van aceptando los sacramentos, pero cuando se encuentran con María, ahí encuentran un escollo. Un escollo. Cuéntanos tu experiencia. Sí, es verdad, es cierto. La mayoría, digo la mayoría porque es un proceso que digo que Dios, la providencia en cada uno de los que realmente amamos a la iglesia, a Cristo y supuesto a la Madre de nuestro Salvador. En este caso, el tema María, tema de María, Santísima Virgen María, a todos protestantes les resulta difícil cuando se trata de las dogmas marianas. Quizás en temas no tan profundos como que María fue la madre de Jesús como hombre, no hay ningún problema. Que da honor en el sentido no como le da la Iglesia Católica, sino no hay ningún problema en mencionar a la Virgen, pero hay un tema muy profundo dentro de la Iglesia Católica, donde como protestante y como estudioso de la Biblia, me encontré, porque realmente esta es mi propia experiencia que le digo, es que cuando van arando la mente de uno, va formando como un bloque para no entender esa sublime enseñanza mariana, hermano. Entonces, uno de los temas, como usted acaba de preguntar, fue la de la Virgen María. Sí, continúe, Sí, hermano, ok, continúe. ¿Cómo fue ese ok, proceso? Cuéntenos. ok. Primero, yo pude creer en María, en la Santísima Virgen María, por la Biblia. Yo creo, pienso, no pude estar equivocado aquí, como un buen protestante que creía que la base de toda dogma o doctrina debe ser basada en las escrituras. Entonces quería yo probar en la Biblia de que realmente María tener un lugar, y precisamente la palabra de Dios, la Biblia, las escrituras, donde me fui encontrando estos indicios, quizás no fueron
versículos o capítulos explícitas, pero sí implícitas, que nos llevan a entender las dogmas y las enseñanzas de la Iglesia Católica. También me ayudó bastante ver en la Santísima Virgen María los escritos de los padres de la Iglesia, como San Ireneo, como estos apologetas del primer siglo de la cristiana, y también el mismo desarrollo de la Iglesia, que ha venido mencionando de la importancia que tiene que tener la Santísima Virgen dentro de la Iglesia. Rolando, coméntanos un poco, ya que dices que estuviste estudiando sobre este tema, ¿cuál fue el primer dogma mariano que conociste? Ok, el encuentro de estar estudiando algunos textos de la Biblia, escudriñando y viendo en ese mundo del internet, viendo el pro y el contra, escuchando ciertas personas, escuchando aquello, me encontré con el primer dogma, fue la dogma que me encontré, fue la dogma de la maternidad divina. Ese fue el primer dogma, y creo que, sin equivocarme, fue el primer que la iglesia, para redundancia, dogmatizó, que enseña que la Virgen es realmente la Madre de Dios. Ese concepto, y me gustaría ahondar un poco sobre maternidad divina, donde, vuelvo, repito, donde enseña María es la Madre de Dios. Es uno de los, como se dicen, caballito de batalla de muchos protestantes, porque pienso que a veces nosotros comprendemos, yo digo a veces, como lo piensa el protestante, no como piensan los católicos, porque los católicos no tienen problema en definir la palabra madre. Sin embargo, el protestante, cuando se habla de madre, va distorsionando y no va captando la sublime palabra de lo que es ser madre. Se confunde cuando se dice madre de Dios, piensa que ser madre es crear a una criatura, es crear a alguien. Es cierto que a través de viene una criatura, que ellos crean esa criatura. Ese es el concepto errado, piensan cuando en su mente entra esa palabra madre de Dios. Lo primero que yo pues decía era que madre pues, no puede tener madre, que es Dios. Pero aquí la palabra madre no es aquel que crea, sino aquel que engendra. Ahí por esa razón, al estudiar la dogma de la maternidad divina, que el Teotokos, que en griego es madre de Dios, como le repito, que el primer dogma mariana, entonces que fue proclamado, que enseña que la Virgen es realmente la Madre de Dios, el año 431, si no me equivoco, bajo San Clementino. Entonces, de ahí donde ellos, cuando yo estaba estudiando estos debates que hubo entre el patriarca Constantinopla nestoriano y el obispo de Alejandría, que fue Cirilo, sobre eso, me hace recordar esos argumentos que hoy le dan la iglesia protestante, esos son los argumentos que le daban Nestorio, y que el obispo de Alejandría, sí, ya lo había debatido. Entonces me tuve que leer y entender esta subida del por qué María es Madre de Dios. Y cuando se habla de María, Madre de Dios, está diciendo que precisamente sí, María es Madre de Dios, porque Jesús es 100% divino y Jesús es 100% humano. Si es 100% María, Madre, Jesús humano, y esa humanidad de Jesús que se hizo el carne, no mezcla, sino en unidad, entonces debo de hacer que María es Madre de Dios, porque Jesús es Dios. Me llama la atención, o me llamó la atención,
el texto cuando María dice a Isabel dice, aquí el texto en Lucas 39, 35, donde dice que cuando la Virgen María visita a su prima Isabel, dice que el Espíritu Santo cuando entra en Isabel le llama madre de mi Señor. Y en griego la palabra Señor es Kyrios, o como lo dicen algunos curios, Kyrios. Y cualquier teólogo protestante sabe que Kyrios viene de la traducción Adonai de hebreo, que es Adonai, que indudablemente se refiere a Dios, Señor. Y al traducirse Señor, precisamente se está refiriéndose a Dios. Aquí muy bien hubiéramos dicho que Isabel dijo, llamó madre de Dios. Entonces, cuando vi estos textos, como leí al principio de las escrituras, poco a poco voy asimilando y entendiendo de que realmente María es madre de Dios, que no había ningún problema en llamarle a María madre de Dios, pues precisamente Dios quiso de madre y nacer en este mundo a través de esta forma en que había dejado de nacer a través de una mujer y de dar a María para que ella fuera madre de nuestro Salvador. Gracias, Rolando, por esta exposición. Vamos a hacer la primera pausa del programa y después continuamos con este interesante tema. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en este su programa 2000 años después. Estamos con nuestro hermano Rolando Valdía, que nos está contando un poco su itinerario intelectual, teológico, espiritual al catolicismo y entre ello su acercamiento a la Virgen María. Bueno, Rolando, después que nos explicaste todo esto que estuviste estudiando y estuviste viendo un tema que te acercaste al dogma de la maternidad divina, una pregunta que puede surgir es, fíjate, Rolando, mira, está bien, tú conoces a Cristo, conoces el dogma de Cristo, la salvación que nos trae Jesucristo. La Virgen María sí tiene un papel dentro de la historia de salvación, pero no es esencial. Entonces, ¿por qué es importante conocer los dogmas marianos? Te hubieras quedado solamente con Cristo y ya. Es una buenísima pregunta que igual yo me la hice. ¿Por qué es tan importante, María, el plan de la salvación, de la redención? Entonces, ¿y por qué son importantes dos en general? Entonces, cuando voy estudiando la palabra dogma, es tratado, es decreto. En la antigua Grecia se utilizaba esa palabra dogma para establecer un decreto, algo que tenía que cumplir y que todos estaban obligados a creer. Las dogmas nos ayudan a diferenciar la verdad y mentira. Las dogmas nos ayudan a no mezclar, tampoco a mezclar la mentira y la verdad. ¿Por qué? Porque a través, si una iglesia o una denominación no tiene dogmas, se cree cualquier cosa. Por esa razón, hoy por hoy, en el siglo XXI, mayormente me digo aquí sin ningún ánimo de ofender, las iglesias pentecostales mayormente que se están dividiendo más de lo que están en cada esquina de nuestros barrios y ciudades, es porque no tienen más, cada uno cree lo que interpreta la Biblia. Entonces las dogmas es lo que te da hacia dónde tengo que creer, en qué tengo que creer, dónde tengo que caminar. Entonces las dogmas
porque mira, sin dogma se mezcla la mentira, la verdad, y luego esa mentira y esa verdad va formando lo que se llama la herejía. Y cuando se forma la herejía, poco a poco luego va formándose la apostasía, se sale de la verdadera iglesia de Cristo. Por esa razón es importante conocer las dogmas, las enseñanzas de la Iglesia Católica, precisamente por eso. Pero, Rolando, pero entonces ya nos hablaste de por qué es importante conocer los dogmas. Pero ¿por qué los dogmas marianos? ¿O por qué tener dogmas marianos? ¿Cuál es la importancia que tú consideras? Te hiciste la pregunta y por qué. Ok, ok. A veces nosotros no entendemos, digo, yo hablo por mí, digo a veces porque me enfoco yo, cuando se habla de dogmas marianas, pensamos que les damos mayor realce a la Santísima Virgen. Cuando estudia dogmas marianas, la importancia está en que las dogmas marianas nos llevan a creer mayormente en la naturaleza humana y en la naturaleza divina de Jesús. O sea, las dogmas nos van a creer en Jesús. Está enlazado. El camino que te lleva a Jesús es María, porque María es la puerta donde llegó el Salvador del mundo para nosotros. Por eso es importante conocer las dogmas marianos, perdón. Gracias, Rolando. Entonces, dentro de esos dogmas, conversando un poco, me dijiste que tú consideras que un dogma importante es la Inmaculada Concepción. ¿Por qué consideras que ese dogma es importante? Es para mí también otro de los temas, aparte como al principio le hablé sobre el Teotokos, la Madre de Dios, que también es importante. Luego me enfrenté, por decirlo así, pues me enfrenté con la dogma de la Inmaculada Concepción. O sea, el dogma de la Inmaculada Concepción que dice, ¿por qué es importante esto? Porque aquí en esa dogma de la Inmaculada Concepción, María se muestra de libre de pecado, pero María se muestra libre de pecado por los méritos de Cristo, nuestro Salvador, no por los méritos de ella, sino por los méritos de Cristo. Esto es preservada de pecado, perdón, es preservado del pecado porque María, por ser una de nuestra raza, aunque no tenía pecado, necesitó sazón que soy de Cristo Jesús. Pero hay algo importante entender que también ella singularmente recibió por adelantado los méritos de la salvación que solo viene de Cristo. Entonces, la causa de este don es el poder y omnipotencia de Dios. Hay gente que a veces cuando no cree en la concepción, le resta el poder y la omnipotencia a Dios. Entonces aquí nos muestra el poder que Dios pudo haberlo hecho, que la razón es por esa causa, es la maternidad divina de María. Entonces Dios quiso preparar un lugar donde se hizo o donde se encarnó aquí como ser humano. El problema no es que María no tenga pecado, sino que si ella necesariamente necesitaba salvación, porque la salvación es universal. Entonces, por esa razón es importante entender el desarrollo de ese dogma, que cómo fue desarrollándose ese dogma de la Inmaculada Concepción. Porque una de las cosas muy importantes que para mí fue como un gancho a la izquierda, como se dicen, y es creer que el único ser aquí en la tierra, única ser que ha sido sin pecado, fue la Santísima Virgen María.
cuando un protestante escuche eso, eso le resulta muy difícil, muy difícil. Sin embargo, no se da cuenta que si María hubiera nacido en pecado, entonces Jesús, que vino de María, porque también Gálatas 4 dice que cuando vino el cumplimiento y por ley, Jesús nació bajo ley y a través de la mujer. Entonces María le cedió o le dio todo lo que de la humanidad de María le dio a Jesús. Así que si dio toda la humanidad a Jesús, María Jesús, por eso Él es humano por María. Él es divino por Dios. Por esa razón, no puede haber tenido pecado alguno. Entonces, los padres de la iglesia vieron en María lo que se llama María la nueva Eva. En el Antiguo Testamento, como se dice, protoevangelio, que en Génesis capítulo 3, versículo 15 habla sobre que la semilla, que el diablo la mujer iba, ¿cómo se llama? La semilla de la mujer iba a aplastar al diablo en la cabeza. Esa semilla de la mujer precisamente es María. Y aquí podríamos hablar de un tema muy importante, porque en la Reina Valera dice, ella te aplastará en la cabeza, no dice él, ella, algunas versiones dice él, algunas versiones dice ella, pero podemos ver que aquí el protoevangelio habla de la ya de la o de la ambición de María aquí en la tierra, porque ella necesariamente es importancia para que naciera virgen por causa de Jesús. Y entonces a través de los tiempos, San Agustín y algunos padres de la iglesia, de la historia de la iglesia, han venido haciendo debate para poder entender eso de la Inmaculada Concepción. Y no fue, si no me equivoco, un hombre llamado Juan Dunn Scott, que leí su biografía y me llamó mucho la atención que ese franciscano teólogo le dio mucha luz para poder entender sobre la Inmaculada Concepción, y la palabra clave era preservó, porque aquí yo puedo hablar sobre la salvación, explicarle sobre cómo podemos entender la Inmaculada Concepción, que precisamente María sí tuvo un Salvador, y que Dios es su Salvador y Jesús su Salvador, pero en ese sentido, por ejemplo, si yo veo a mi hijo que se está ahogando, si se está ahogando, a punto de morir, y yo llego y lo ayudo, eso significa que yo lo salvé de morirse ahogado. Pero cuando yo veo que mi hijo se va a caer, y en el preciso momento que se va a caer, yo lo agarro y lo salvo. Entonces aquí hablamos de dos sentidos de la salvación, que hablamos de la preservación, que María fue preservado y Dios lo salvó para este fin, para que Jesucristo naciera sin pecado. Ese dogma es importante porque nos lleva precisamente a entender la sublime naturaleza humana de Jesucristo. Y aquí también nos muestra sobre la criatura más sublime, que es la Santísima Virgen María. Por eso que, como lo muestra en Apocalipsis capítulo 12, la mujer vestida de sol, que el sol es puro, que es la iglesia, pero también representa a María, porque María representa a la iglesia, que es pura. Precisamente María es modelo para nuestra santidad. Y aquí quiero hacer un paréntesis sobre esto, que algo que para mí, cuando estudio, porque aún sigo estudiando estos temas, eso me da de tanto, no sé cómo le explico, de tanto como sublimidad de la Señora, de la Virgen, de María, de la criatura sublime, de esa estrella, de ese ave, de ese rosa de Sharon, que
ella con mucha razón, que santa, ella puede interceder por nosotros, porque ella es un modelo de intercesión, modelo de santidad. Y ella, gracias a ella, podemos decir que la iglesia es santa, porque ella es la que representa y es nuestra madre, nuestra educadora. Cada vez que yo estudio a la Santísima Virgen María, eso nos debe llenarnos o llevarnos a la santidad de la entrega total a la voluntad de Dios. Gracias, Rolando. Y Creo que sí, sí, continúa. quería, como le dije, la Biblia, aparte, la Biblia no dice precisamente, porque hay palabras o hay enseñanzas implícitas, como la palabra Trinidad no está explícita, está implícita, pero tampoco la palabra es explícita, sino que el texto sugiere que María es la llena de gracia, cuando en Lucas capítulo 1, en el capítulo 1 de versículo 28, donde llama el ángel le dice, llena eres de gracia. La palabra llena de gracia, que en griego es caritome, pero caritomen. Entonces, sugiere que los teólogos dicen que significa un singular abundancia de gracia, un estado sobrenatural del alma en unión con Dios, ya que está llena de gracias antes, durante el parto y todo el caminar de la vida de la Virgen María fue santa, pura. Eso es lo que quería añadir a ese tema de la Inmaculada Concepción de María. Gracias, Rolando, por esta excelente exposición. Ya se nos acabó el segundo segmento, así que le invitamos a que vamos a la siguiente pausa, vamos a analizar todo esto y después continuamos. Muy bien, hermanos, estamos de vuelta en su programa 2000 años después. Estamos con nuestro hermano y amigo Rolando Ovaldía, que nos está narrando su itinerario teológico espiritual hacia la Iglesia Católica y dentro de ello a los dogmas marianos. Ahora viene una pregunta que se impone, porque todo este proceso, Rolando, por lo que entendemos, lo que te estamos escuchando, ha sido un proceso intelectual. Proceso donde el Señor te ha ido guiando espiritualmente, pero también intelectualmente para entender lo que dice la Escritura, lo que dicen los padres de la Iglesia, lo que dice la doctrina de la Iglesia, y eso ha bajado tu corazón y obviamente ha creado tu fe. Pero sin embargo, también la experiencia personal mía y de otros, que una cosa es eso, llegar a un conocimiento intelectual, y otra cosa es una experiencia de Dios, una experiencia con nuestra Madre la Virgen María. ¿Tú has tenido alguna experiencia que pudieras compartir con nuestra Madre la Virgen María? Sí, es una experiencia cuando cuento esa experiencia, precisamente la Biblia dice que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Cuando pues entendí esto de la Santísima Virgen María, uno de los otros obstáculos es dar a la Virgen María, era pedirle a ella algo. Nunca en mi vida había pedido a la Virgen María algo. Siempre, como me habían enseñado, el único intermediario entre Dios y los hombres, un texto mal interpretado también, era Jesús, no hay ningún intermediario. Pero cuando yo entendí esto de que, como le dice, intelectualmente ya había entendido
de que María podía interceder. Ahora yo tenía que hacer la práctica. Ahora tenía que, si yo creía en eso, si yo era cierto, entonces yo, para ver si era verdad, orar a María. Cuando yo renuncio al pastorado después de 23 años, ni me acuerdo, 23 años de estar paseando, viviendo de las ofrendas, los diezmos, de la feligresía, entonces renuncio y quedo en nada. El único ingreso que yo tengo son mi pequeña artesanía que tengo con mi esposa, que no es la gran cosa en el inicio de mi desarrollo, conversión de la iglesia. Yo tengo una hermano en Chiriquí, me voy a donde él para vender mis artesanías, llego a la casa de él y precisamente yo tenía que ir le voy a ser honesto, me fui porque a mí me daba pena aquí en Panamá, en la ciudad, vender artesanía por lo que la gente conocen, podría decir, mira, ahora ese pastor, mira cómo quedó vendiendo artesanía. Entonces yo me fui a Chiriquí porque en Chiriquí como nadie me conoce, entonces allá podía yo vender mi artesanía. Entonces precisamente como no quedamos a mis hijos estudiando, mi esposa esperando la comida, entonces yo ese sacrificio de ir a Chiriquí a vender y ese día que llegué a la casa de mi hermano es pintor y él vive del arte y él tampoco tenía algo en la mesa. Yo llegué sin tampoco él ni yo. Entonces, y él me dijo, vamos a ir al hospital para ver si llegamos a vender lo que tú, las molas y las cosas que yo cargo. Y yo me fui. Y en ese día yo tenía que mandar dinero a mi hija para poder ir a la universidad y para poder comer algo en la casa. Entonces, cuando íbamos caminando, mi pasaje teníamos para movernos, yo estaba en las matas hasta el hospital de Félix, que queda en la entrada de San Félix. Íbamos caminando, caminando. Cuando yo voy caminando, mi hermano iba más adelante. Yo por primera vez, caminando, me agaché la cabeza y yo empiezo realmente a orar en ese momento, a orar y a dirigirme, ¿cómo se llama? A la Virgen María. La primera vez que yo me dirigía, creyendo precisamente lo que a mí me estaba pasando. Y yo con los ojos abiertos iba caminando y diciendo estas palabras. Santísima Virgen María, hasta hoy estoy aquí, hasta hoy he creído, he dejado todo, 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 porque quiero estar bien contigo, quiero estar bien con Dios, con la iglesia, quiero estar bien conmigo mismo y ahora encontré la verdad y he encontrado que tú eres y hoy estoy necesitado, tengo que mandar una plata mía y me basta que si tú me muestras que estás conmigo, vendo una, una vincha, la vincha vale $8. Y yo le dije, si yo logro vender, aunque sea una vincha, y esa plata que voy a tener, lo voy a mandar a mi familia para que coman, que puedan ir mi hija a la universidad, a la escuela. Te voy a creer y sé que tú estás conmigo. Yo dije esas palabras y cuando llegué, mi hermano, fuimos caminando primero a pedirle a la directora del hospital, la encargada, entramos a la oficina para pedirle permiso, que nos diera permiso para vender. La directora que nos pregunta que usted está vendiendo, yo con mi maletín saqué todos los productos que tenía, eso lo estaba viendo y dice, qué interesante, sí, ¿cuánto vale esto? ¿Cuánto vale esto? No le voy a decir cuánta cantidad de productos cargaba, pero la señora dice, ¿y cuánto vale esto? ¿Cuánto vale? Yo fui diciéndole y al fin dice, hazme un presupuesto de todo esto, y hazme una rebaja que lo voy a comprar todo. Yo la quedé mirando y le dije, no, usted está vacilando, usted no, está hablando en serio, y a comprar todo ese producto y precisamente ella hizo la lista, luego
fuimos al banco para retirar dinero, pero antes a retirar al banco, le digo a la señora, a la directora, le digo, directora, ella es mi hermano José, el pintor, él ha pintado obras, yo presentándole, y ella dice, usted es el pintor de San Félix, el que pintó la iglesia de San Félix de Nola. Dice, yo he estado buscando hace 5 años porque quiero comprarle 2 cuadros. Y entonces él quedó impactado y que decía, entonces nos fuimos, sacamos plata del banco, me entregó la plata. Él tenía al mediodía para mandar ese dinero para que se pudieran mover en mi familia, mis hijos a la escuela. Entonces, mi hermano tampoco tenía comida, le vendió 2 cuadros y ese día hicimos fiesta. Rapidito me fui ¿cómo se llama? Al Minal de Félix para mandar dinero y no le mandé $8, le mandé más que yo dije, no importa si yo me quedo aquí, es importante mi familia, y mandó el dinero a mi familia y ese día hicimos fiesta con la comida porque no había comida y fue la primera señal donde vi la experiencia y creo que si nosotros le pedimos a la Virgen, ella concede. Ella concede. A partir de ahí, las bendiciones han venido cayendo. Muchísimas gracias, Rolando, por este hermoso testimonio, por esta experiencia de fe que nos has regalado y con mucha humildad y sencillez. Ahora, yo te preguntaría que a partir de esta experiencia, ¿qué tú le recomendarías a las personas? Porque también puede ser que hay católicos que te sorprendan, porque tú viniste de la iglesia protestante y has tenido esta experiencia de la Virgen, pero hay católicos que son católicos, han nacido católicos, nunca han sido protestantes, pero tienen como un endurecimiento hacia la Virgen María. ¿Qué tú le recomendarías? Lo primero, lo que le recomendaría es que, en mi caso, por mi experiencia, digo mi experiencia, no puedo inventar otra cosa, es que descubran su fe, que descubran la riqueza que hay dentro de la Iglesia Católica, que no gusto la Iglesia Católica ha subsistido 2000 años, no gusto. Así que lo primero es que, como en el caso mío, cuando me hablaron del protestante, del evangélico, entre comillas, Cristo, yo estaba desarmado, yo no conocía las enseñanzas, la riqueza de la iglesia, así que yo fui presa fácil, que primero, antes de preocuparse de conocer otras iglesias, toma ese tiempo de escudriñar la riqueza que hay dentro de la iglesia católica sobre la enseñanza y las dogmas católicos, y precisamente de las dogmas marianos, que es un dogma muy, muy hermoso, ¿cómo se llama? Que nos blanda el corazón cuando uno piensa en María, cuando uno enfoca en la Virgen María, como que el corazón como que cuando yo pienso, cuando la miro, como por ejemplo, yo tengo ese cuadro, quiero mostrarle, compré esa, yo creo que es de la Fátima, ¿verdad? De la Virgen de Fátima. Yo compré eso, y lo tengo en mi cuarto. Y cada vez que la miro como que mi corazón se me pone suave, se me pone suave. Entonces, precisamente la experiencia, esto que le estoy contando y de mi sugerencia de que primero, hermanos católicos, primero, se metan en la riqueza que hay dentro de la iglesia y con tantísima ingeniería, que esté seguro que una respuesta de ella. Gracias, Rolando, por ese consejo. Y yo me atrevería a preguntarte, entonces, ¿y tu familia? ¿Cómo ves, cómo vio tu familia todo este proceso ya como una conclusión? Coméntanos, porque algunos pueden tener alguna curiosidad ya para cerrar el programa. ¿Cómo fue tu experiencia con tu esposa, tus hijos y demás? Bueno, yo tengo 5 hijos, 3 varones y 2 niñas, muchachas ya. Mis hijos que no han tenido problema, cuando yo de la iglesia católica, mis hijos, a lo que yo veo, es que no tienen problema
Al contrario, es como que asimilan muy rápido. Mis hijos asimilan. Mi esposa sí, sí, luego de un año después me contó, cuando me convertí en 2017, y en todo el año 17 ella no asistió a misa, no asistió a la comunión, pero en el 2018 empezó a decir, enmudecida, ella no me decía nada, no, pero después en el año 2018 ella empezó a decir, me confiesa que ella estaba a punto de dejarme, que ella estaba pensando llevar a todos los niños porque no captaba. Pero ella igual, ella cuenta que ella igual, ella creció en una escuela católica, la Santa Familia, ella estudió en la Santa Familia con las monjas, así que poco a poco esas enseñanzas fue llegando a su mente, fue entendiendo, hasta en el 2018 llegó a la misa y tuvo una conversación con el catequista. Y cuando estaba conversando, yo de lejos viéndola, yo la vi llorar, estaba llorando. Y le dije, ¿qué estará pasando con ella? Y luego presenté eso, ella estaba entendiendo sobre esa. Ahorita mi hijo pequeño que me sorprende, mi hijo que ahora tiene 9 años, Duire, cuando era más pequeño, que no me acuerdo si tenía 7 años, él iba a misa, pero no le gustaba ir a la misa porque presente él decía, pero a mí no me da el pan, el padre no me da el pan, yo también comer. Entonces él iba delante del padre a esperar el pan y el padre simulando porque le daba y a él le gustaba. Yo no voy para la misa porque el padre no me da pan, yo quiero comer pan. Y entonces yo le digo, bueno, está bien, pues lo que vamos a hacer, tú vas a oficiar la misa en la casa. No sé si hice bien, pero un día me atreví aquí vamos a hacer la misa, usted va a ser el sacerdote, usted se va a vestir, como vino, no, vino ese vino de uva y las galletitas, usted va a oficiar todo con la guitarra y todo como si fuera la misa, y él, y papá probando y contento, feliz, feliz. Él le gusta ir a la misa, amigo, más pequeño, le encanta, tiene un rosario los 24 horas puesto, un rosario puesto 24, no se lo quita, anda con él, duerme con él, va a la escuela con él puesto, la maestra parece que se fija, no sé si la maestra es católica, se fija por dónde va, él siente, aquí con ese rosario y con la Virgen él me va a ayudar. Él es muy inteligente y tiene buenas, no tenemos problema en enseñarle, él ya sabe y muy responsable. Mi familia ha estado siempre atento y con nosotros hasta ahora, estamos bien bendecidos en ese ambiente ahora de ser católico. Realmente cuando digo esto, mi corazón se regocija. Mi vida, mi visión, la forma en que veo el mundo, no es como antes, ya voy a la calle, hablo con la gente, si tengo que hablar de la iglesia, lo hablo, gente, si me preguntan algo, le digo de la gente con emoción, porque es muy emocionante. Mi experiencia con mi familia y con la iglesia. Rolando, en 2 minutos, para despedirnos, después de todo este sufrimiento, porque tú lo contaste muy por encima y yo sé que eres una persona humilde y no vas a hablar de tanto, pero yo sé que tú tuviste mucho sufrimiento. Hay personas que hoy día no tienen ningún sufrimiento, simplemente tienen que volver a la iglesia, son católicos y ya. Tú tuviste que pasar por un sufrimiento, tu familia también, de alguna manera, y tus hijos. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena después de todo Valió esto? la pena, valió la pena. Más que valer la pena, más que valer la pena, uno no llega a sentir sufrimientos. Uno como que los sufrimientos no lo capta. Después cuando uno mira así dice, oye, qué sufrimiento, pero en el momento, claro, uno lo siente, pero luego uno mira atrás y dice, oye, sí, sí, valió la pena y sigo aquí contento. Yo sé que Dios está viendo puertas. Dios, ahorita estoy estudiando la USA, ahorita estoy estudiando religión, me gusta la teología y estamos Dios bendiciéndonos. Mi hija está estudiando canto y es canto lírico. Ella
trabaja. Estamos construyendo nuestra casa, que nunca había pensado en construir mi casa. Estamos construyéndola y mi familia estudiando, tratando de echar para adelante, porque no de las iglesias protestantes todos. Eso sí, yo estoy bien claro. Pero en mi persona, a veces la iglesia, en mi caso, yo me encerré mucho porque hasta no creía en la universidad ni en la escuela. Pues no me importaba porque era Cristo, Cristo, evangelizar y punto. Pero hoy yo le digo, no, hay que estudiar a mi familia, a mis hijos, hay que prepararse. Cristo viene, pero ahora no viene. Porque a veces que Cristo viene, no hay que trabajar. No, Cristo viene, sí, Él va a venir. Pero por eso no hay que decir, no voy a estudiar y no voy a hacer. No. Entonces me siento contento con mi familia, con las bendiciones que Dios nos está ofreciendo por todos esos sufrimientos, que luego, digo, aún hay sufrimientos, todavía hay sufrimientos, pero no como lo de antes, pero ya uno sabe a dónde recurrir, las armas, que es el rosario, las armas, ese es el arma poderosa, entonces ya uno sabe que cuando se agarra el rosario, ahí las puertas se abren. Amén. Gracias, Rolando. Ha sido un verdadero privilegio compartir tu testimonio y revitalizar nuestra fe a través de la fe que nos has transmitido. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia, y gracias por compartir este aspecto tan íntimo de tu conocimiento. Dinos. Quiero saludar a todos los hermanos de la Academia de Formación Católica, que es uno de las academias donde yo, cuando me convertí, me incorporé y me conecto con ellos cuando pueda, y ellos, las enseñanzas que también he recibido aquí han sido realmente edificantes. A todos, no les mencionar los nombres porque a todos absolutamente han sido de bendición para mí. Estas enseñanzas, esas experiencias que dan, y que también le digo que si usted tiene oportunidad, usted puede entrar en esa academia todos los martes a las 7 de la noche con el servidor acá, Raúl Vanas, que aquí va a aprender muchas cosas buenas. Muchas gracias, Rolando. Así que no queda más que decirle que estuvimos con ustedes, Rolando Valdía y Roquel Cárdenas, en este su programa 2000 años después. Nos vemos otro día a esta misma hora por este mismo canal. Que el Señor los bendiga a todos.